Entonces, continuamos con el módulo de reconocimiento visual con Deep Learning y les contaba que esta es la última sesión en el que vamos a partir viendo, luego que ya hemos visto detección, vamos a ver el tema o la tarea de segmentación de imágenes, conocida como segmentación semántica. Entonces, para partir hay que entender lo que es la segmentación y que difiere de la detección, ¿no? Y un buen ejemplo es a través de este video, que es un demo de un paper, y que está el link ahí por si acaso quieren acceder al YouTube. Está en YouTube. Y lo que está mostrando aquí es el procesamiento de diversos frames, ¿no? De un video tomado en la calle, y de colores diferentes están marcando píxeles con semántica diferente. Tenemos la vegetación o la parte de los árboles, ¿no? El semáforo, los vehículos, la pista, la vereda, las personas, por ahí van a encontrar algunas personas de rojo. Es segmentación semántica. Dense cuenta de que todos los autos indistintamente se están marcando como azules, igual que los árboles. Es decir, con este método no voy a poder contar cuántos árboles hay, ni cuántos autos hay. Con esto que llamamos segmentación semántica, particularmente. Pero sí podemos separar el ambiente, podemos separar la escena en componentes semánticos, ¿no? ¿Y por qué se llama segmentación semántica? Resulta que a muchos años atrás, hace más de 10 años, también se trabajaba en segmentación. Pero la segmentación se basaba en, por ejemplo, separar el fondo del foreground, del objeto, a través de medir información de bajo nivel. Por ejemplo, si los colores eran diferentes, los consideraba como objetos diferentes. O si había un borde, eso me marcaba el límite de los objetos. Entonces, la segmentación que se hacía hace algunos años atrás no se basaba en información de alto nivel o en entender qué objetos ocurrían dentro de la escena. Y básicamente era un análisis de características de bajo nivel. Hoy en día estos modelos se entrenan de manera que el modelo entiende de algún modo qué objetos hay en la escena. Hay automóviles, entonces al entender que hay automóviles, se entiende también la forma que tienen los automóviles, se entienden las características que tienen los vehículos, y por lo tanto puedo hacer una segmentación más fina del objeto que representa esa semántica, ¿no? Los modelos antiguamente, hace 10 años atrás, más atrás, eran muy costosos, porque había que aplicar muchos pasos de validación para poder, a partir de pequeños segmentos, por ejemplo, que diferencian diferentes colores, ¿no? Por ejemplo, los neumáticos de un auto, o el chasis, o los faros, las diferentes partes del auto se iban a separar independientemente. Y luego había que juntarlas y comenzar a buscar la mejor combinación tal que el objeto que se componía a través de esas partes tenga un sentido. Y por eso eran muy costosos. Hoy en día esto también se entrena con modelos de Deep Learning, principalmente modelos basados en convolución a través de un aprendizaje supervisado. Entonces vamos a ver cómo llevamos estos modelos que ya hemos visto hasta ahora, de los backbones, las redes residuales y todo esto que ya hemos visto, cómo lo llevamos hacia problemas de segmentación. Acá hay diferencias, más que diferencia aquí hay otros ejemplos de segmentación semántica a la izquierda, y a la derecha una segmentación semántica propiamente dicha, general, en el que uno no se preocupa de separar objetos en instancias, y si damos un paso más, lo que tendríamos que hacer es separarlos, y eso está ejemplificado a la derecha, en donde llamamos segmentación de instancias. Sigue siendo un tipo de segmentación semántica, pero adicionalmente hay que independizar los objetos. Y eso normalmente se logra mezclando los object detection, mezclando la detección, porque al detectar yo separo objetos, ¿no es cierto? La detección tiene que ver con individualizar los componentes, más la segmentación. Entonces, normalmente los métodos de instant segmentation mezclan ambos mundos, lo que hemos visto de detección
más lo que vamos a ver de segmentación. Entonces, un poco de resumen para ir viendo cuáles son los componentes importantes dentro del mundo de la segmentación. Primero, que vamos a seguir usando modelos convolucionales. Y un modelo convolucional típico es el que ven ahí. Esto se parece mucho a AlexNet, ¿no? En el que tengo los tensores de salida, las capas con sus tensores de salida, que tienen, habíamos dicho que los modelos convolucionales o las capas convolucionales tienen como salida tensores. Tienen como entradas tensores de 3 dimensiones, ancho, alto y profundidad, que tiene que ver con los canales, y como salida también tienen tensores, ancho, alto y profundidad, ¿no? Que tiene que ver con el número de canales que el modelo genera. Y luego esto va capturando diferentes características en diferentes campos receptivos y al final esas características como se linealizan, se hacen en una sola dimensión para conectarlo a un conjunto de fully connected que finalmente van hacia un conjunto de clasificadores. Esto es típico, ya lo hemos hablado mucho, pero bueno, este primer trabajo de segmentación llamado Fully Convolutional Network for Semantic Segmentation o simplemente FCN, es como el trabajo eh, históricamente el punto de partida hacia los modelos de segmentación. Podemos considerar este como un primer modelo completo en el que se utilizaba una red convolucional más, prácticamente una convolucional, y yo voy a explicar diferentes partes, en el que se entrenaba un modelo end-to-end. De hecho, el modelo generaba una función que, dada una imagen, generaba segmentos. Esa era la pega. Entonces, este es como el primer modelo. Y estamos hablando del año 2015 aproximadamente. Sí, un poco más, sí. Pero por el año 2015. En paralelo con las contribuciones de ese tiempo de Residual Neural Network, Faster RCN, ¿no? Entonces, como que el año 2015 parece ser un año bastante importante dentro del mundo de Deep Learning, ¿no? Sí, así lo fue. Y entonces, ¿cómo cambiamos esto para que pase a segmentación? Básicamente lo que hay que hacer es recordar lo que vimos en detección, que nosotros no necesitamos sumarizar o agregar todo en un solo vector, sino que debemos entender las diferentes partes. Debemos tener feature maps que representen o que caractericen a las diferentes partes de la imagen. Entonces, eso lo hemos visto a través de los feature maps, ¿no es cierto? Tensores que tienen un alto, ancho y cierta profundidad. De hecho, aquí la profundidad tiene que ver con, en este dibujo, la profundidad va hacia atrás, ¿no? Hacia atrás. Conforme ustedes avancen en los niveles, van reduciendo el espacio, si ya lo hemos visto también. Por ejemplo, aquí se da un ejemplo en el que el alto y ancho de la imagen va reduciéndose a cuartos, a octavos, a un factor de 16, un factor de 32. Y la cantidad de canales normalmente se incrementa, ¿no? Eso también lo hemos visto. Entonces, aquí lo que hay que hacer es mantener la información de los campos receptivos. Eso es lo que ellos, bueno, en el paper se dice, si ustedes leen el paper completo, que está aquí, van a leer, de hecho, debería ser fácil para ustedes en este punto entender ese paper, porque dice mucho de lo que ya hemos visto, como por ejemplo, dice de que los campos receptivos se deben mantener espacialmente. Se dice de que mientras aumenten en la profundidad van reduciendo la resolución. Se dice de que la convolución y una red fully connected están relacionadas, que la fully connected es un tipo de convolución, pero de kernel que utiliza kernels de uno por uno, recuerden. Entonces, hay muchas cosas que ustedes debían, de hecho casi todos debían entenderlo si leen el paper ustedes mismos. Entonces, aquí la diferencia con detección o con clasificación es que ya no voy a generar simplemente un clasificador, sino que voy a generar un clasificador por cada campo receptivo, algo como la detección. Pero aquí no me interesa el bounding box, no me interesa la caja, me interesa segmentar bien. Y cuando dice segmentar bien es que me interesa que la segmentación sea fina. Entonces tenemos un problema ahí porque mientras uno avanza
diríamos, a niveles más profundos, la resolución cae. Y si la resolución cae, quiere decir que las capas que están en el último nivel están mirando mucho de la imagen. Los campos receptivos son grandes. Entonces yo estaría clasificando un campo receptivo grande. Entonces acá, por ejemplo, me daría 7 por 7 colores o puntos, ¿no? Una parte representando algo que está entre el fondo y el perro, algo que es del perro. Entonces por acá como que ya se va a ver un punto del perro. El gato también va a tener algunos píxeles del gato y lo que está arriba va a ser background. Pero, ok, pero por esa falta de resolución que uno tiene en los feature maps más profundos, es que no voy a poder tener segmentos bien definidos. Entonces, ¿cómo puedo lograr segmentos bien definidos como lo que ven aquí en la salida de este ejemplo? ¿Ok? Esto es lo que me interesa, tener o clasificar los puntos, los píxeles, ¿no es cierto? A través de información rica. Uno no podría clasificar directamente de la imagen porque no tengo la semántica suficiente como para poder discernir que una zona representa el perro o el gato o el fondo. Entonces, ahí hay que hacer algo. Y ese hacer algo tiene que ver con lo que hemos visto. ¿Se acuerdan que uno va agregando información, sumando? Pero bueno, esto de lo que vimos la clase pasada llamada Feature Pyramid Network tiene que ver con lo que vamos a ver ahora también. Pero el objetivo, recuerden, no es tener cajas, sino tener cada píxel bien definido, tener los contornos de los objetos. Ese es el trabajo. Y para eso es importante trabajar en alta resolución, definitivamente, y mezclar baja resolución con alta resolución para favorecer la finura, ¿no? de la clasificación. Entonces, aquí viene algo que se llama upsampling. El upsampling tiene que ver con tener, un tensor de cierta dimensión o dimensionalidad espacial, H y W, y agrandar las imágenes, ¿no? El upsampling se puede hacer de forma sencilla, como lo propuso Feature Pyramid Network, pero en el año 2017, aplicando resize, ¿no? Haciendo duplicar. Pero el problema ahí es que al duplicar uno como que no agrega suficiente información. Es muy simple la transformación. Bueno, años antes, 2 años antes particularmente, se solía utilizar otra transformación para ampliar las imágenes. Es decir, fíjense, a partir de reducir, acá vamos reduciendo hasta tener un alto y ancho pequeño en donde hay que clasificar cada punto. Acá dice 21, lo que ven ahí, acá en esta parte final dice 21 porque los primeros trabajos se hacían sobre el dataset de Pascal. El dataset de Pascal tenía 20 clases, más uno que se le agrega por el background. Entonces, cada campo receptivo se clasificaba en 21 tipos de clases background o 20 de las clases propuestas en Pascal. Pero a partir de ahí hay que aumentar el tamaño. Entonces, aquí hay que hacer un trabajo de upsampling. Y luego hacer un pixel-wise prediction, es decir, predecir a nivel del pixel. Y comparar lo que estamos haciendo, si justamente lo que estamos prediciendo tiene que ver con la segmentación. Bueno, esto es clasificación, pero clasificación a nivel de los puntos. Y eso se hace como tener muchos cross-entropy, ¿no? Muchos cross-entropy al final como dada una imagen. Pero al final es un problema de clasificación, sí. Pero la estructura tiene que, o sea, eso es como el loss. Pero lo que importa es la estructura, cómo genero esos clasificadores, cómo yo agrego buena resolución. Entonces, una de las técnicas que se ocupaba en este tiempo, o que se propuso aquí, es lo que se llama Transpose Convolution. El Transpose Convolution trata de hacer lo opuesto que la convolución. No es que haga una deconvolución, no es que me va a generar el filtro inverso del cual yo generé la convolución, no. Lo que trata de hacer es de generar una imagen a través de combinar información del input, y eso normalmente, dependiendo de los parámetros, podemos hacer que genere información adicional a partir de la mezcla de la información existente a través de algunas funciones que hay que aprender. Entonces, ¿cómo funciona esto? Fíjense la parte, aquí va a quedar ejemplificado el Transpose Convolution. Tengo la convolución, o la capa de convolución, como la conocemos, esto está en la parte de arriba. El input aquí también
indicado de rojo y el output de verde, ¿no? Pero el dibujo de arriba, la parte superior, es lo que ya sabemos. Por ejemplo, si tengo esto de azul de 4 por 4 y se hace una convolución con stride igual 1 y le digo que lo procese como el path value significa, ya habíamos dicho, de que procese, en este caso, los kernels vamos a suponer que es de 3 por 3. Entonces, si es válido, dice que tiene que el kernel calzar dentro de la imagen o del tensor que estoy procesando. No puede salirse, ¿no? Tiene que procesar información válida, eso es lo que está diciendo. Entonces, en este caso, lo que va a procesar o lo que puede procesar solamente es una fila menos, una fila hacia abajo, una fila hacia arriba, una columna hacia la derecha y una columna hacia la izquierda. Y me quedaría simplemente con estos 4 puntos, ¿no es cierto? 4 puntos del centro. Y eso me genera 4 valores a través de aplicar el kernel sobre estos puntos. En donde el valor agregado, el valor generado, utiliza la vecindad alrededor del punto, pero no me genera más que 4 puntos. Esto lo hemos visto, ¿no? No sé si tienen preguntas ahí, esto debería ser claro. En el centro tienen otra convolución, pero con stride 2. ¿Qué significa que hay stride 2? Que procesa igual solamente lo válido, pero fíjense aquí le agregamos uno, aquí 5 por 5, para que se pueda ejemplificar. Se supone que el input es 5 por 5, y lo que hace el stride 2 es que la convolución va saltando píxel por medio, ¿no? Entonces en lugar de ir al vecino, va hacia una distancia de 2. Salta 1. Igual acá me van a quedar 4 puntos, lo que ven aquí. Pero si le digo stride 2 y le digo path same, lo que está diciendo es que procese todos los puntos, es decir, centra el kernel en todos los puntos. Y lo que está fuera, simplemente lo considere como con alguna constante. En la práctica le ponemos 0, pero que procese todo. Bueno, aquí me genera de 3 por 3. ¿Por qué? Porque el stride es 2. Si tuviéramos stride igual 1, ustedes saben que el input en tamaño es igual que el output, ¿no? En tamaño. Pero como acá el stride es 2, va saltando, ¿no es cierto? De aquí salta este y luego salta este. Es decir, me da 3 por 3. Ya, ¿y qué hace la deconvolución? La deconvolución trata de completar información, fíjense. Procesando, recorriendo todos los puntos que sean, diríamos, todos los puntos en el input que cumplan ciertas condiciones y vamos a ir generando un resultado en lo posible. Entonces, en el caso de la deconvolución, fíjense, mi input en este caso es una pequeña imagen de 2 por 2. ¿Ven? El nombre correcto no es deconvolución, es transpose convolution, es lo inverso o convolución transpuesta, ¿no? Hay toda una demostración teórica ahí por qué se llama convolución transpuesta. Pero no, técnicamente no es una deconvolución, porque no se encuentra el kernel inverso. No, se trata de completar información. Pero ¿cómo funciona esto? Fíjense. Vamos a hacer lo mismo. Tengo un input que es de 2 por 2, y le voy a decir que procese con el transpose convolution con un path valid y con un stride de 1. ¿Qué significa stride de 1? Que va a ir de 1 en 1, no va a saltar. No va a saltar en el input. Fíjense. Entonces, vamos a usar un kernel que es aprendible, un conjunto de pesos, y va a procesar todas las zonas de la imagen. Se dice valid porque va a procesar todas las zonas en donde la aplicación del kernel sea válido. ¿Y dónde va a ser válido? Va a ser válido donde el kernel al menos intersecte en un punto. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque el resto no se va a procesar, solamente se va a procesar lo que intersecte el input con el kernel. Por ejemplo, aquí. Ojo, fíjense, estamos ejemplificando. El input es el azul. Es el azul. Entonces, aquí el azul es de 2 por 2 y el kernel se puede posicionar imaginariamente, vamos a suponer, extender ese 2 por 2, pero puede comenzar a procesar en un punto arriba a la izquierda, ¿sí? Y eso ya me genera un valor. ¿Y por qué puede procesar arriba a la izquierda? Porque si yo ubico el kernel ahí, al menos va a intersectar con un punto, que sería el primer punto.
¿Y cuál sería la operación que hay que aplicar ahí? Bueno, la operación es simplemente, en ese caso, como solo intersecta con un punto, es igual a multiplicar el peso que le corresponde a esa posición por el punto azul. Entonces, lo que me está dando es el punto azul multiplicado por un peso que debe aprender. ¿Sí? Y luego me muevo uno y ahora, al moverme uno, se van a dar cuenta de que el kernel ahora intersecta 2, ¿no es cierto? Porque estos dos de acá van a intersectar con estos dos del kernel. Y me va a dar este valor. Y luego me muevo otro y me muevo otro. Cuando me mueva en el último punto, en el cuarto punto, me va a dar este valor de aquí. Igual hacia abajo. Como estamos en stride de 1, el kernel se va moviendo de uno en uno en la imagen. ¿Sí? Aquí vemos en el caso de abajo, en el caso inferior, de la segunda columna, bueno, la segunda columna, vamos a ver que hay una diferencia. Dice stride igual 2. ¿Qué significa eso? Simplemente lo que va a significar es que el input se va a dilatar. El input se va a separar, es decir, todos los puntos van a separarse un stride igual 2. Y eso hace que yo tenga más puntos en donde procesar y finalmente yo genere una imagen más grande. En este caso, el proceso de convolución o el transpose convolution también va a ir de uno en uno, pero el stride 2 afecta al input. Fíjense, el input como que se amplió. Dicho de otro modo, el input aumentó su tamaño. ¿Cómo? Separando los puntos del input. Esto es lo que está pasando aquí, stride igual 2. Y luego proceso de igual manera, es decir, comenzaré en este punto, luego sigo este, luego sigue aquel y más adelante. Obviamente hay casos en los que uno no tiene sentido aplicar strides muy grandes. Normalmente un stride 2 es lo que se utiliza. ¿No? ¿Por qué no tiene sentido? Porque finalmente, si ustedes tienen un stride de 3 o de 4, esto se va a dilatar más, se van a separar más y la información que generen es información nula, porque el kernel posiblemente no intersecte con algún punto válido y eso ya trae problemas. Normalmente, en estos procesos se utiliza un stride de 2, ¿ya? Entonces, estos pesos que de alguna manera combinan el input, ¿no? Para generar el output, es lo que hay que aprender. Es lo que hay que aprender. Bueno, en el último ejemplo, sigue siendo stride de 2, pero con un input de 3x3. Mi input es de 3x3, pero le apliqué stride 2, es decir, se separaron. Y luego, recuerden, el path valley significa que comienzo a procesar en donde al menos intersecta el kernel con algún input. Pero el path same lo que hace es comenzar a procesar el punto que cae dentro del, o sea, un punto válido que cae o coincide con el centro del kernel, ¿no? En este caso, comenzaría a procesar en el punto azul, mientras que en el valid comienzo a procesar en el punto, en el punto arriba a la izquierda del primero, ¿no? O sea, tengo un mayor tamaño aquí. Pero eso es otro más puntos, eso es lo que quiere decir. Entonces, esta operación de transpose convolution se utilizó en esta propuesta para aumentar los tamaños espacialmente de los tensores que teníamos, ¿no? Bueno, una vez que uno tiene esa transformación de aumentar el tamaño, puedo jugar con el modelo. Fíjense, vamos a suponer un modelo tipo BGG, igual que tienes los 5 bloques como la Residual Network, pero en ese tiempo no había Residual Network, se usaba una BGG. Pero igual hay 5 bloques, ¿ya? 5 bloques, pero no tenía shortcuts. Pero eso no es el problema ahora. Entonces, aquí lo que estamos diciendo es que el último bloque, la salida del último bloque, tiene una reducción espacial de un factor de 32 respecto al input, ¿sí? Eso quiere decir que si el input es de 32 por 32, la salida es un punto, espacialmente, ¿ok? Pero claramente son imágenes más grandes. Y sobre esto hago inferencia. ¿Cómo hago la inferencia? A partir de
pool 5, lo que voy a hacer es hacer un upsamplet. Miren lo que dice aquí, upsamplet en un factor de 32. Es decir, hay que comenzar a hacer crecer la imagen hasta, hasta llegar a 32, 32 a multiplicar por 32 la resolución, ¿no es cierto? Hasta tener el tamaño igual que el input, ¿sí? Hasta llegar al tamaño del input. Y sobre ese tamaño del input es que comienzo a inferir. ¿Por qué? Porque yo voy a tener una máscara del input, que me va a decir, esto es el gato, esto es el background, esto es el perro, y voy a clasificar cada uno de ellos. El problema viene que cuando yo hago eso, el nivel de información que tiene el pool 5 es de muy baja resolución. El nivel de información es poca información, pero cada uno de los nodos tiene un vector que representa muy bien esa zona, pero no tengo más. Entonces, posiblemente la segmentación ahí sea una segmentación muy de grano grueso. Otra alternativa es, y esto se probó, tomar el pool 5, a hacerle upsample por 2, o sea, aumentarle el tamaño en 2 espacialmente, y eso combinarla con el pool 5. ¿Les parece? ¿Les recuerda algo esto, no? Les debe recordar algo definitivamente. Entonces, esto de aquí, sumarlo con el pool 4. Y esta suma de aquí, sobre esa suma de ahí, esto me da el feature map. Ese feature map se aumenta a un factor de 16 y tengo esto que sería espacialmente igual al input, ancho y alto, y sobre eso hago la inferencia o la predicción o calculo el loss, ¿no? Eso es otra alternativa. La siguiente alternativa será tomar lo que tengo aquí de resultado y combinarlo con el pool 3, pero para ello, recuerden que el pool 3 tiene mayor resolución. Entonces, el resultado de aquí, que genera el pool 4 con el pool 5, tengo que hacerle upsample por 2. Y esto sumarlo nuevamente y tener aquí, bueno, como ya estamos en un nivel mayor, voy a tener aquí simplemente un upsample de 8. ¿Sí? De 8. Entonces, acá tengo 3 niveles, ¿no? En este problema. Y uno podría trabajar con F, con el 16, con el 8X. Ellos hicieron esa pega y se dieron cuenta de que hay un trade-off, ojo, entre utilizar el último nivel que tiene mucha semántica y niveles inferiores, porque uno podría decir, ya, ¿y qué tal si sigo haciendo, perdón, si sigo haciendo esto y ir retrocediendo? ¿Sí? Podría ser, en este caso, ellos, en este trabajo, evaluaron estos 3 niveles solamente, ¿no? Y sus resultados, ahí están. El que utiliza el pool 5 solamente y necesita un factor de 32 para reescalar, tiene este resultado. Esto es un ciclista, ya, y la bicicleta, en el que no vemos la forma de la persona ni la forma de la bicicleta, pero ubicamos. De hecho, puede ser suficiente para problemas en donde me interese saber dónde hay una bicicleta y dónde hay una persona, sin necesidad de querer contornear perfectamente. Cuando utilizo más información, combinando con la información de niveles anteriores, en este caso el 16S, que sería el que necesita escalarse a un factor de 16, los contornos son mejores. Y si hago con 8, es decir, utilizar el nivel 3 ahora, hay más, un poco más de finura, ¿no es cierto?, en los detalles. Y aquí el ground truth. Recuerden que esto es segmentación semántica, es decir, no me interesa separar a los ciclistas, solamente me interesa marcar el tipo del píxel. ¿Es una persona, en este caso, o una bicicleta? Entonces, esto es el primer trabajo. Entonces, ¿qué entendemos de aquí o qué es lo que nos viene a la mente? Lo que nos viene a la mente es que, primero, que la segmentación necesita clasificar los píxeles. Para clasificar los píxeles necesito tener una salida más o menos del mismo tamaño que el input. En particular, del mismo tamaño que el input. ¿Sí? Podemos pensar eso. Y cada salida debe clasificarse con un clasificador. Es decir, cada salida debe tener
un conjunto de clasificadores, ¿sí? Porque si hablamos del ciclista y la bicicleta, para cada punto yo debo saber si es el ciclista o la bicicleta. Y además el background. Entonces, cada punto tiene que tener su vector de clasificadores. Y eso es lo que se mostraba acá más o menos, ¿no? Acá decía que yo tengo un tensor de ancho y alto y de 21 valores. ¿Por qué? Porque tengo 21 clases. Aquí está más grande, ¿no? 21 clases para cada uno de los píxeles Wise Prediction. Entonces, el truco es cómo generar este tensor, ¿no? ¿De dónde lo saco? ¿De cuál es el feature map que me sirve para generar ello? Entonces, aquí un ejemplo, ¿no? Ir hasta cierto nivel, hasta lo más profundo y comenzar a sumar. Esto debe sonarles algo, ¿cierto? Esto es lo que luego le llamaron Feature Pyramid Network, pero en este tiempo, 2 años antes, simplemente era la Fully Convolutional Network. Ok. Como al año siguiente, apareció una red que tuvo aplicación en el campo médico, en el análisis de células particularmente, y esta es la famosa UNet. UNet es muy aplicado en el campo de médico, tanto en macro biología como en microbiología. Cuando digo macro me refiero a segmentación de órganos y micro, segmentación de células. Muy utilizado en ese campo. Si ustedes revisan papers de aplicación de análisis de imágenes del campo médico, el UNet es como clásico, ¿no? Ahí. Entonces, pues, aquí estamos en el año 2016, más o menos, y aquí hay un modelo que generaliza la FCN. La FCN quedó en estos 3 niveles, ¿no es cierto? Vamos sumando, y parecía bien. Entonces, a alguien por ahí se le ocurrió, ¿y qué tal si lo hacemos para todos los niveles? Entonces, lo que parten aquí diciendo es que tengo un input, aquí un bloque. Um, Ese bloque en un siguiente nivel se reduce, como ya sabemos. Luego se reduce, aumenta el número de canales, se reduce. Esto de aquí son bloques tipo BGG, ¿no? Que tienen una secuencia de convoluciones, ustedes ven ahí. Se reduce, aumenta el número de canales, se reduce hasta cierto nivel, y luego a partir de ahí comenzamos a hacer upsampling. Y acá dice upsampling convolution, o esto de aquí es el transpose convolution. Ok, y habíamos visto de que la FCN toma información de los niveles anteriores, pero lo suma. Ya, aquí, en este UNet, no lo suman, sino lo concatenan. Tengo el azul y con una flecha gris dice, y traigo información del nivel que corresponde, ¿no es cierto? O sea, del bloque anterior. Entonces concateno. Pero al final tengo un tensor que tiene los dos elementos. ¿Y cómo se combinan estos dos? Que podría ser la suma algo particular. Esto se va a hacer a través de una transformación, que sería aplicar convoluciones. Y se aplica ello, y luego aumento la resolución con el upsampling nuevamente, y sumo el nivel que le corresponde. Entonces voy aumentando el tamaño, y el último es el que trae o sea, no del limbo, sino del primer bloque, para completar el tamaño original. Mientras que aquí, en esto de aquí, no, para generar la imagen del tamaño original, simplemente se hacía upsampling de algún nivel. Y esto lo completa. Entonces, este trabajo, que tiene una arquitectura en forma de U, le llamaron la UNet o la UNet. Y esto se aplicó en muchos trabajos, de hecho, con algunos colegas, una colega, mejor dicho, que trabaja en el campo micromédico, biológico. Por ejemplo, lo aplicaron para análisis estos son células espermáticas. Acá hay pequeñas espermatozoides, entonces se segmentan cada una de las cabezas, ¿no es cierto? Y esto para hacer un análisis posterior, conteo, en fin, análisis. Igual hay aplicaciones para el conteo de glóbulos rojos, conteo de células en general, eh, y otro tipo de organismos, ¿sí? Además, que puede ser utilizado para también cosas que no tienen que ver con segmentación, perdón, con el campo biológico, ¿no? Entonces, hablamos de que el estado, no el estado del arte, sino
las bases de este modelo son FCN y la UNet. Y a partir de ahí han habido mezclas, pero fíjense que siempre está la idea de obtener información semántica y mezclarla con niveles anteriores para aumentar la resolución. Yo quiero aumentar la resolución porque necesito segmentación o clasificación de grano fino. Bueno, más adelante, yo creo que esto es 2017 debe ser. No tengo la fecha exacta, pero por ahí. Google desarrolla en su grupo Deep Lab. Deep Lab es como el estado del arte en este contexto, porque ha habido mejoras sobre ello. Pero la primera propuesta es una propuesta no end-to-end. Es una propuesta interesante en un primer nivel, pero tiene unas etapas no tan interesantes. Entonces tengo el input. El input ingresa a una red convolucional, o una Deep Convolutional Neural Network, lo que dice acá DCNN, pero ellos entendieron de que la resolución es importante. Pero también es importante analizar contexto, tener un gran campo receptivo. Entonces propusieron algo que se llama convoluciones dilatadas o Atroux Convolution. Atroux Convolution es el nombre más formal, pero coloquialmente lo llamamos convolución dilatada. La convolución dilatada permite procesar con kernels de un tamaño determinado, permite simular el procesar campos receptivos más grandes. Ya voy a explicar por qué. Pero bueno, ellos proponen esto de Atroux Convolution, y les voy a explicar en la siguiente slide cómo es eso, para generar un mapa inicial de clasificación. Es decir, ellos clasifican a este nivel, al nivel reducido, no al nivel ampliado, sino al nivel reducido, que es más eficiente. Y ese mapa de clasificación luego se hace, no utilizan Transpose Convolution, porque el Transpose Convolution deben entender que es más lento, porque tienen que calcular pesos. Ellos utilizan un resize simple, de hecho una bilinear interpolation para hacer resize. Es un clásico método de redimensionar la imagen, ¿no? Sin calcular pesos. Y tienen este mapa en un tamaño original. Y ahora resulta que no es muy fino, es decir, por ejemplo, si se trata de clasificar aviones, aquí tengo esta mancha como de aviones y no puedo detectar finamente el avión. Entonces, lo que se hace es generar un modelo tipo de autoatención. En este modelo es conectar todos los puntos contra todos, como lo que ven acá el grafo, y luego entender las relaciones, por ejemplo, entender, pero eso se hace a nivel probabilístico, de que un punto del avión tiene cierta característica, la probabilidad que haya al lado algo del cielo es alta, entonces lo que está al lado no debería ser el avión, sino debería ser el cielo. Entonces hay unos procesos de optimización de la salida aquí, a través de relacionar diferentes partes, ¿no? Y esto, en este tiempo, ellos lo producieron a través de campos, conditional random field, campos aleatorios condicionales, que es una teoría de modelos probabilísticos que se ocupó mucho tiempo antes del Deep Learning, particularmente entre los 2010, 2012, 2015. Hay mucha teoría sobre eso, sobre campos probabilísticos, ¿no? Y con eso aumentan la precisión. Pero eso es lo que les decía, no es end-to-end porque acá hay un componente que no tiene nada que ver con nuestra clásica red convolucional. Esto es el primer modelo que ellos utilizaron. Pero me quiero centrar en lo que es el Atroux Convolution. ¿Qué es el Atroux Convolution? El Atroux Convolution es simular un kernel más grande a partir de un kernel pequeño. Si yo tengo un kernel de 3x3, yo puedo simular que es un kernel de 5x5. ¿Cómo? Dilatando el kernel. Dilatar significa separar el kernel. Y cuando se aplica a una imagen, hay vacíos. Eso quiere decir que estos espacios vacíos son nulos, no se utilizan, solo se utilizan los puntos azules. Entonces, si yo tengo que ver a una persona con un campo receptivo más grande, simulo el de 3x3, lo amplío y tomo más información del contexto. Eso es lo que está haciendo. Y la cantidad de valores del kernel sigue siendo la misma, solamente que toma otras ubicaciones, no los vecinos más cercanos, sino vecinos dilatados. Esto es acá se utiliza rate para saber cuánto dilatar. Dice 2 porque el siguiente punto está a 2 de distancia, y acá 3 porque el siguiente punto está a 3 de distancia. Entonces uno puede tener varios niveles de dilatación. En la práctica, entonces, ellos tienen el input, procesan el input con cierto
o mejor dicho, aquí hay una explicación del Outros Convolution, ¿no? De cómo funciona la dilatación y por qué mantiene cierta resolución y no disminuye tanto. Porque una imagen, por ejemplo, se reduce, se aplica un kernel de 7x7, y luego ese kernel de 7x7, como la imagen está reducida y el kernel de 7x7 tiene cierto campo receptivo, ¿no? Cierto campo receptivo. Y luego tengo mi resultado aquí del aplicar el filtro, y si quiero tener un tamaño original, yo amplío, ¿no? Y esto me genera vacíos, porque al hacer upsampling tradicional, no es el upsampling con transpose convolution, sino simplemente resize con bilinear interpolation, sale una imagen de mala calidad. Entonces, yo puedo trabajar al mismo costo que lo hice aquí, puedo trabajar al mismo costo del kernel, puedo trabajar en la imagen original. ¿Cómo? Teniendo un kernel de 7x7 igual, pero dilatado en 2. Significa que los puntos se separan y toman más información de la imagen. Y luego yo proceso la información aquí y me va a generar una imagen del mismo tamaño que el input, porque nunca hice reducción. Lo que cambió es que el tamaño de mi kernel simulé que era el doble del que tenía antes, ¿cierto? Mientras que en el caso de arriba, reduje el tamaño y tuve un kernel que es la mitad del segundo caso, ¿sí? En ambos casos, el campo receptivo es el mismo, porque en el primer caso la imagen está reducida y en el segundo caso el kernel está ampliado. Y el resultado es mucho mejor, mucho mejor. Entonces esta es la lógica de utilizar estas operaciones. Y como aquí hay un resize, ¿no?, de por medio, finalmente el costo de hacer todo esto es igual al costo de lo de abajo. Al costo de lo de abajo, porque hay que procesar todos los puntos finalmente. Y la operación de convolución simplemente se basa en los mismos pesos que tenía arriba. Así que en costos son equivalentes, pero el de abajo genera mayor precisión. Entonces ellos dijeron, entonces yo puedo trabajar en diferentes escalas, y en diferentes escalas significa que yo voy a ver diferentes campos receptivos, y para eso utilizan diferentes rates, rate 6, rate 12, 18, es decir, que van aumentando el nivel de dilatación del kernel, ¿no? Entonces es algo que ellos propusieron también. Entonces acá ellos experimentan con un deep lab que tienen un campo, un focal... el FOP tiene que ver con el tamaño del campo receptivo, un campo receptivo grande a través de rates igual 12. Tomado a través del último bloque, pool 5, ven acá, pool 5. Y acá hay otra versión que utiliza como multiescala, utiliza rates de diferentes tipos y luego se fusionan a través de una suma. Y de acá se infiere la respuesta, el otro infiere de aquí. Bueno, eso es su primer trabajo, que utilizan el Deep Lab con el Conditional Random Field, y en este caso, como ya estamos avanzados, acuérdense, acá ya, como estamos en el 2017 más o menos, utiliza ResNet como backbone. Sí, porque recuerden que ResNet apareció en el año 2015. Y en Pascal Bo, que es el dataset tradicional, logran un primer resultado que en ese tiempo era un estado del arte, ¿no? 79.7. 79.7. Bueno, el problema es que aquí no es end-to-end, ¿no? Es lento. Deep Lab más CRF, o Conditional Random Field, una ResNet grande. Entonces ellos, a partir de esta versión, comenzaron a mejorar el modelo. Acá hay ejemplos fíjense, el ground truth, y las dos columnas últimas de cada ejemplo muestra la bondad del conditional random field, que es particularmente tener mejor precisión en el resultado. Fíjense, acá hay hoyos que representa esta como ventana, ¿no? Una ventana, acá hay hoyos, acá se cierra, porque se entiende que es del mismo objeto. Entonces, el conditional random field tiene que ver con ello, con aumentar la resolución, mejorar la calidad. Ustedes ven aquí también en los ejemplos de la bicicleta, por ejemplo, el ciclista, en el tercer ejemplo de la derecha. Hay mucho ruido en before, antes de combinarlo con
antes de relacionar la información entre los píxeles, y en la última columna ven ya el modelo mejorado. El modelo, bueno, Deep Lab es como el estado del arte en segmentación semántica. Bueno, después de 2 años, debe ser año 2019, sí, más o menos, o 2018, habría que revisar 2019, me parece. Aparece Deep Lab, aparece antes Deep Lab versión 3 y luego Deep Lab versión 3 más. Me quedo con la versión 3 más, que es la que conocemos, que tiene las mejores características y que, fíjense, el desempeño que vamos a verlo luego, supera significativamente lo que teníamos con Deep Lab simple. Y lo que hacen aquí es particularmente tener el extractor de características en cierto nivel, que es el encoder. Dada una imagen, la voy a codificar. Codificar significa tener el feature map, ¿ya? Y eso se va a generar por una red convolucional en cierto nivel, creo que es el nivel 4 de la ResNet, y de ahí voy a tomar un conjunto de convoluciones en diferentes rates, en diferentes niveles de dilatación, y cada uno colabora con cierta información que luego se concatenan, fíjense, que se genera un solo contensor, que se mezcla con una operación de convolución de 1 por 1 y me genera el verde, que es el resultado intermedio. En cierto nivel, no me lleva a un nivel muy profundo, ¿no? Me parece que es como en el nivel 16. Claro, recuerden que la ResNet llega a reducir hasta en 32, un factor de 32, porque los 5 bloques finalmente se convierten en una reducción de 2 a la 5, o sea, 32. Ellos toman el nivel 4, que tiene una resolución más o menos decente, aplican estas técnicas del encoder con diferentes convoluciones dilatadas, y tienen una representación acá multiescala, que es el verde. Y luego esto de 16 lo multiplican, hacen este tensor verde, le hacen upsampling por 4, que es upsampling, la interpolación bilineal aquí, y luego toman justamente, o lo mezclan con información de bajo nivel, low level feature, dice aquí, ¿no es cierto? Para comenzar a decodificar a partir de esta información y clasificar. El decoder tiene que ver con la respuesta final ya. Y para ello toma un nivel intermedio a una resolución reducida a 4 del input, ¿ok? Y aplican una convolución de 1 por 1 aquí, la transforman y concatenan. Transforman y concatenan. Entonces tienen acá el verde, que es información rica en semántica, y el rosa, que es información rica en resolución. Y mezclan esto, y luego lo que les queda es hacer upsampling, ¿no? Upsample de 4 para llegar al tamaño original y hacer la predicción. Entonces ahí predicen. Es simple. De hecho, ustedes lo pueden implementar y probarlo en sus modelos. Deep Lab versión 3 es muy simple. Bueno, acá hay ejemplos de cómo mezclar las cosas, ¿no? Una primera propuesta podría haber sido partir del último y hacer upsampling 8x, o ir por niveles, que es costoso, pero ellos eligen la última opción, que es upsampling de 4x, toman un nivel intermedio, lo mezclan y generan la predicción. ¿Cómo mezclan? Recuerden que aquí Deep Lab concatena, no suma, concatena. Y aquí algunos resultados interesantes, ¿ven? Caballos, personas. Esto es segmentación semántica. Segmentación semántica. No hay instancias. Si quieren algo de instant segmentation, un modelo tradicional y bueno es Mask RCNN, es un modelo que mezcla detección. Para hacer segmentación de instancias hay que aplicar detección. De otra manera, no pueden detectar los diferentes componentes. Bueno, miren, Deep Lab versión 3. Exception es una arquitectura tipo ResNet, que utiliza también ResNet, una versión de ResNet en todo caso. Bueno, aquí están los resultados, fíjense, teníamos 79 y el Deep Lab con ResNet, versión 3, o versión, que es la anterior, a versión 3 más, es un poquito menos efectiva que la versión 3, ¿no? Ellos también probaron con ResNet, no recuerdo ahora, del paper, por ahí no recuerdo exactamente el valor de su resultado, pero definitivamente el Deep Lab versión 3 fue mejor que lo que teníamos en Deep Lab. En Deep Lab teníamos 79.7, ahora ya estamos en 89, ¿no? 89. Y esto debe ser de 2019, sí, 2019 me parece.
o 2020 posiblemente. No lo tengo exacto, tal vez ustedes, bueno, el paper está ahí. Se llama Encoder, Decoder with Atrow Separable Convolution. Separable porque tienen, miren, los diferentes niveles for Semantic Segmentation. Ahí está el paper de Archive. Eso, algunas consultas hasta aquí. Aquí les dejo un link para que revisen el estado del arte en segmentación semántica, ¿no? Un repositorio. Siempre paper with code tiene diferentes tareas y ahí ustedes van a encontrar diferentes tareas con el estado del arte benchmark que se van poniendo, particularmente en el área de computer vision. Ahí les dejo eso para que lo revisen. ¿Qué pasó? Ahora los veo como callados, no los escucho. ¿Alguna pregunta? Sí, profesor, yo tengo una consulta, pero más que del algoritmo, es de la aplicación. ¿Esto se aplica dentro de los... Él es José, ¿no? Sí, dentro de los Sí. algoritmos, o sea, dentro de la... José, ¿dónde está José? de Ahí te veo, ahí te veo. los autos que no tienen Autónomos. conducción, autos autónomos, Autónomos. se ocupan En este tipo de algoritmos. la segmentación sí. En su tiempo la segmentación semántica con Google, esto es de Google, esto es trabajo de Google, ¿ya? El Deep Lab es un trabajo de Google. Sí, se ocupa para poder separar, o sea, es importante poder separar los componentes de escena. No te podría decir si actualmente Deep Lab se está ocupando dentro del, como algoritmo de los autos autónomos, de los autos que se conducen Autónomos. autónomamente. No estoy seguro de eso, si es el algoritmo que ocupan. En su tiempo lo ocuparon. Ahora, actualmente, tal vez ocupen otro, pero lo que sí es que el Deep Lab, versión 3 al menos, ha sido como el estado del arte. Posiblemente hay algunas mejoras ahora, pero hasta donde lo expliqué, así como el estado del arte, el incremento significativo. Tal vez hay alguna mejora de 2 puntos, 3 puntos, ¿no? Pero si me preguntas si los algoritmos de autos autónomos actualmente utilizan eso, ese método en particular no lo sé, pero lo que sí sé es que parte de sus componentes tiene que ver con segmentación. Dicho eso, ¿cuáles son como las aplicaciones más de vanguardia donde se está aplicando la segmentación Segmentación. semántica? Sí. En el campo médico. El campo médico la lleva con la segmentación, porque, por ejemplo, tengo colegas en Francia que utilizan esto para la detección de órganos, incluso durante la cirugía misma, uno tiene que ir separando los órganos o para aplicación de un tratamiento. Tú sabes que los tecnólogos médicos que están acostumbrados a contar células, utilizan herramientas hoy en día, ¿no? Que hacen esta pega. Entonces, si me dices aplicación de vanguardia, incluso de bien, ¿cómo se llama? Social good, de bien social, es el campo médico. Pero también hay aplicaciones no tan social good, más bien de nada más un poco lucrativas tal vez, como el caso del e-commerce, ¿no? El caso del e-commerce, yo también, el tema de fashion, de ropa, resulta importante cuando uno busca algo en lugar de, si uno pone la detección de objetos, el bounding box tiene mucho background. Y el background genera distorsión en la búsqueda. Las representaciones son menos puras. Entonces, en cambio, una segmentación semántica te va a dar la prenda tal como está, y tú puedes aplicar algoritmos de análisis de texturas, de colores, puedes hacer muchas cosas a partir de ello. Entonces, el campo del e-commerce también es un... De hecho, en las conferencias principales además obviamente de workshops en la medicina, hay workshops ahora orientados al retail, orientados a todo lo que es ropa. Hay competencias en detección de ropa, fashion. Es un tema muy, muy de moda en las conferencias importantes. De hecho, hay mucha gente en Estados Unidos que emprendió a poner negocios orientados ahí al e-commerce, ¿no? Detección de ropa. Uno pone clothing segmentation y le va a salir un montón de cosas. El campo médico, pero el campo médico es el que la lleva en cuanto a segmentación. Vale, gracias. No, la cámara, a propósito de eso también uno puede ver ejemplos en lo que es análisis de cámaras de vigilancia, por ejemplo, para detectar la velocidad de los autos, para hacer el conteo de autos en cámaras, ¿no? En los pórticos de las autopistas, también eso es posible. O, por ejemplo, dentro de los espacios como los retailers mismos, es importante hacer mapas de calor. Cuánta gente, la densidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, no es aleatorio poner productos en ciertos lugares, sino que uno
trata de atraer a la gente por lugares que no se visitan mucho, o poner ciertos productos, es como una vitrina, Como, es poder como, decir, mira, a la marca le dice, voy a como poner tu producto en esta zona, que donde como en más los gente... supermercados, como en el supermercado que ¿Mm? siempre ponen el pan al final, para que la gente vaya a recorrer, porque final, Claro, un producto driver para que el claro, cliente vaya a comprar a un supermercado es el pan. Entonces finalmente ponen el pan al claro. final para que recorra toda la sala hasta llegar al pan y Exacto, compre entonces y complemente. todo lo que es supermercado, marketing, es estratégico. Y en ese caso, el tema de imágenes, de análisis de mapa de calor, de densidad de personas, conteo ayuda. Entonces, ahí también hay muchas aplicaciones que se hacen actualmente con técnicas de segmentación. Ya se podrán dar cuenta que la segmentación es un poco más fina, da más información que un bounding box, ¿no es cierto? La detección. En algunos problemas, la detección es suficiente, como el caso de detectar dónde están los dígitos. En otros problemas, la segmentación da más información y es más rica en, ¿no es cierto?, en finura, en precisión y puede generar otras aplicaciones. Eso. Gracias, José. José Agüero. Sí, bueno. Agüero. O eso. ¿Alguna otra Eh, pregunta antes de pasar a un break? Con esto es la parte de modelos de segmentación. Y vamos a pasar luego del break, porque ya necesario un break, de 10 minutos nada más, ya para trabajar en modelos generativos, que es el último problema que vamos a ver. Profe, ¿Sí? y esto de la semántica más o menos, Matías, ¿cuándo? Hola. hola. ¿Y esto de la semántica cuándo más o menos fue? ¿De la qué? De la semántica, semantic segmentation, ¿cuándo más o menos se empezó a implementar esto? Eso, Son nuevecitos, ¿no? a ver, no es nuevecito. Mira, yo lo dije que en el año 2015, esto se disparó a través de este trabajo inicial que describí, que es la Fully Convolutional Neural Network, la FCN, esto, que apareció en el año 2015 aproximadamente, sí, 2015. Entonces, a partir de ahí hubo un boom en diferentes tareas, detección, segmentación, modelos generativos y muchas otras cosas más. Así que la segmentación semántica, podemos decir que el año 2015 es un hito, ¿no? Pero no solo en ello, ya le dije que es en todas las tareas casi de conocimiento visual, un año bastante importante. Y en ese año, una de las conferencias más importantes en visión por computadora se hizo en Santiago, Chile, que fue la ICCB, la ICCB. Ustedes ponen ICCB 2015, ¿dónde se hizo? Santiago, Chile. Se presentaron muchos modelos, como la ResNet, como la Faster, aquí. Así que, curioso, dato curioso. Oh, gracias, profesor. Ok. Bueno, volvemos en 10 minutos, 19:45 para la parte final. Hoy día tengo dos invitados. Aparte de Cristóbal, tengo un alumno invitado que les va a mostrar avances de lo que estamos haciendo en modelos generativos. Pero antes vamos a darle la teoría de los modelos generativos. Bueno, 19:45 nos juntamos nuevamente, ¿ya? Vamos a hacer una pausa. Ok. Y vamos a detener esto.